cosa, aquí estamos también. Cualquier oración que necesiten, aquí estamos. Vamos a comenzar. Ok, nuestro tema de hoy es revelación especial, parte 2. ¿Cómo le habla Dios al hombre? Parte 2, ¿ok? Estamos hablando la vez pasada acerca de cuáles son los medios que utiliza Dios para poder comunicar su palabra a los hombres, ¿no? Y estábamos hablando acerca de cómo es que el método principal de hablar de Dios de forma especial y específica a las vidas de las personas, de modo que ellos consigan la salvación y sabiduría que cambie su forma de concebir el mundo, es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y esa palabra de Dios fue entregada primeramente a apóstoles y a profetas en el Antiguo Testamento, a apóstoles en el Nuevo Testamento, para que ellos lo cimentaran y lo comunicasen a las demás personas, ¿sí? Entonces ellos lo tenían que recibir, lo recibían a través de visiones, a través de sueños, a través de teofanías, presentaciones de Dios de forma corpórea, y recibían una palabra y luego la entregaban, o recibían una palabra audible que no provenía de alguna cosa que tú pudieses decir que representaba a Dios, pero la recibían como de una nube, y entonces ellos la tenían que comunicar de vuelta al pueblo de Dios, ¿no? Y la cosa de eso entonces nos muestra a nosotros que la forma principal de hablar de Dios es a través de palabras y comunicación humana, comunicación con idiomas que nosotros, como hombres, creamos. Y esa comunicación fue dada primeramente a ellos de forma muy especial, y a veces nosotros queremos que llegue Dios a nosotros en sueños, o que llegue Dios a nosotros en visiones, o que llegue Dios a nosotros en alguna otra presentación con una voz audible, y esa no es la forma en la que Él colocó con su voluntad, sino que su voluntad nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, fue hablar en muchas ocasiones, de muchas maneras, en otro tiempo a los profetas, que digan los padres, por los profetas. Nos habla de una generación, padres, toda la ascendencia que tenían en el primer siglo. Cuando está hablando esta carta, que es la carta de los Hebreos, está hablándole a una iglesia que es de judíos cristianos. Y entonces todos los que están arriba, que eran los padres de ellos, y sus abuelos, y abuelos, y abuelos, y generaciones, todos ellos les fue comunicada la palabra a través de los profetas, ¿sí? Y entonces ellos la recibieron o no la recibieron, e interactuaron con ella o no interactuaron con ella, pero estaban recibiendo la misma palabra de Dios, ¿sí? Segunda parte, nos dice ahora en estos postreros días, y está haciendo referencia al punto en el cual Jesucristo dice consumado es, y termina e inaugura los últimos tiempos, como en los últimos años de una batalla en la cual ya se ganó la guerra, pero todavía siguen habiendo unas pequeñas batallas de resistencia del enemigo. En estos tiempos nos habla a través de Jesucristo, ¿sí? Y nos habla de forma más perfecta, y entonces dice, fue a quien constituyó heredero de todo, fue a quien asimismo hizo el universo, versículo 3, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué nos dice eso? Entonces nos habla de forma más perfecta, ¿ok? Ahora, esa es la idea básica. Dios habla a través de su palabra por profetas, y habla a través de su palabra por el Hijo, ¿sí? Ahora vamos a hablar entonces de las últimas formas de revelación a través de las cuales se presenta Dios, ¿sí? ¿Cuáles son las últimas formas? Ya checamos 2, ¿sí? Ahora faltan las últimas 2. La tercera forma en la cual se revela Dios es a través de una providencia sobrenatural, ¿sí? Ese es el primer punto de hoy, una providencia sobrenatural. ¿Qué significa esto? Esto nos apunta a que Dios es soberano, que Dios está arriba de todo, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Cuando Dios enviaba una palabra, usualmente venía acompañada de cosas, de actos que mostrasen que Él está arriba de todas las demás cosas. Y el punto principal era demostrar que su palabra entonces provenía de un testimonio verdadero de Dios, ¿ok? Cuando dice entonces, por ejemplo, Éxodo capítulo 7, versículo 5. Éxodo 7, versículo 5.
nos dice que Jehová iba a actuar con las plagas, iba a actuar con milagros delante de Egipto, y lo iba a hacer ¿para qué? Versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, para que ellos sepan que yo soy Jehová. U otra forma también, para que ellos sepan que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces esta obra que iba a realizar Dios de milagros, a través de las plagas, a través de las muestras que iba a realizar Moisés delante de Faraón cuando él se presentaba, y entonces Aarón hizo la parte de lanzar el bastón y que se convirtiese en una serpiente, o cuando estaban en el desierto y entonces se divide el mar, que cuando estaban en el mar rojo y entonces se divide, lo que está haciendo Dios es que a través de esto está mostrando que la palabra que estaba diciendo Moisés, que era, dirás ante ellos que yo soy Jehová, que yo soy el Dios de su, que está sobre todo, es verdad, ¿sí? Cuando se cumplen estos milagros, se nota entonces que es verdad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Cuando tú obras, cuando tú estás diciendo esta palabra, cuando tú estás escuchando esta palabra que proviene de la Biblia, tú estás hablando de una palabra que fue testificada a personas a través de milagros, ¿sí? Ellos la recibieron, ellos la guardaron, fue conservada a través de miles de años. Y ese mismo ser conservado también involucró una cantidad enorme de milagros, porque pudo haber sido destruida en cualquier momento, y hay eventos en los cuales dentro de la Biblia nos habla acerca de cómo se destruyen manuscritos. Ejemplo con Jeremías, que hace una copia y luego la destruye un rey y la quema porque no le gustaba lo que estaba escuchando, ¿sí? Cuando tú ves esta palabra que tiene cosas de arrepentimiento, de juicio, y ves que ellos la conservaron, fue porque ellos tenían razones para conservar esa, ¿sí? Porque se había testificado a sus corazones a través de obras y a través de esta verdad de la palabra, que esto debía de ser la palabra de Dios y debía de ser recolectado y debía de ser guardado, ¿sí? Y eso nos apunta a nosotros que si nosotros confiamos en esto, al menos una parte de nuestra confianza en la Biblia se encuentra en la confianza que tenemos en las miles de personas que han creído en este mensaje, ¿sí? Al menos una parte. Ahora, no digo que sea todo, pero es una parte. Ok, continúo. Nos muestra entonces, primeramente, uno, que es el Señor, ¿sí? Es mi primer punto de revelación providencial. Revelación providencial nos muestra que Dios es el Señor, como nos dice Éxodo 7, versículo 5, ¿sí? Lo demuestra a través de los maravillosos poderes que está ejerciendo a través de los profetas, a través de Cristo, a través de los apóstoles, como lo era Moisés, un profeta que divide el mar. Nos muestra a través de los apóstoles que estaban resucitando a las personas, que estaban sanando a las personas, que estaban sosteniendo serpientes y los mordían como Pablo y no morían, ¿no? Y entonces lo realiza para ilustrar estas verdades, ¿ok? Vamos a ver 3 eventos en los cuales sucede esto. Primeramente, quiero que vayan a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Y aquí tenemos la historia de Naamán y Eliseo, ¿ok? Eliseo era un profeta que había sucedido a Elías, ¿no? Y que estaba realizando cosas mayores a Elías. Ahora, delante de este personaje se presenta Naamán, que era un general del ejército del rey de Siria, versículo 1 del capítulo 5, ¿sí? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, ¿sí? Entonces era un hombre grande, pero también nos dice el versículo 1, este hombre valeroso en extremo era leproso, ¿sí? Entonces tenía una enfermedad que también lo estaba alejando. Ahora, esta enfermedad, después sucede que una sirvienta va con él y le avisa que hay un profeta que está predicando y que él tiene que ir para que pueda ser curado de esto. Luego Eliseo le indica cómo va a ser curado y aunque Naamán tenía una parte de su ser que estaba resistiéndose y que estaba diciendo, yo no quiero obedecer esta palabra, después entra
al río Jordán, como le indica Eliseo, y entonces es curado de su enfermedad, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la reacción de Naamán? Versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, ¿sí? Pero nos está diciendo, Dios es Dios sobre toda la tierra, no hay nadie igual a él, ¿sí? Entonces, cuando Naamán ve el milagro, el mensaje no se encuentra en el milagro. El milagro apunta al hecho de que Dios es soberano y está arriba de todo, ¿sí? Ahora, siguiente historia. Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 36. ¿Ok? Y aquí nos está hablando acerca de Juan el Bautista, nos está hablando acerca del testimonio que estaba dando Juan el Bautista, y entonces en el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, aquí está hablando Jesucristo, y está diciendo, Juan era un verdadero profeta, que estaba hablando de forma grande, y era el mayor de todos los profetas, porque a él le tocó ser el que estaba anunciando y abriendo el camino para Jesucristo. Y entonces dice en el versículo 36, pero yo, Jesucristo, tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Sí? Okay. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que Jesucristo no solamente está obrando milagros, sino que esos milagros están volviéndose un testimonio de parte del Padre que señala que Él ha sido enviado. Entonces, cuando tú ves a Jesucristo y todos los milagros que Él estaba ejecutando, esos milagros testifican de que Jesucristo fue enviado verdaderamente por Dios y que no fue enviado por alguien más, que no fue enviado por Satanás, que no fue simplemente una forma de organizar las cosas para engañar a la gente, sino que ese mismo milagro testifica de que el Padre le ha enviado, ¿sí? Y entonces tiene que ser recibido esto, y nos dice el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, ¿sí? Y nos hace una advertencia, si nosotros creemos en las palabras del Padre, en el Antiguo Testamento nosotros también creeremos en las palabras del Hijo, ¿ok? Nada más para que veamos el énfasis que tiene dentro de las palabras, y nos hace referencia siempre al hecho de que Dios es el que está realizando las cosas, ¿sí? Dios es el que está arriba, ¿ok? Entonces, en el primer ejemplo nos habla acerca de cómo es que Él es Señor sobre todo, sobre toda la tierra. En el segundo ejemplo nos habla cómo es que Él actúa para enviar, y ese se convierte en el testimonio que está realizando el Padre. Y aquí va cómo es que se unen en el capítulo de Hebreos 2, versículos 3 al 4, nos habla entonces qué es lo que sucedía con todo esto. Que estos milagros que apuntaban a que Jesucristo crea que Dios es el Señor y que Dios mismo testifica acerca del Hijo y envía una palabra acerca del Hijo, nos hablan entonces del mensaje que está enviando, que es la salvación, ¿sí? Entonces nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad? ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Realiza milagros para mostrar que Él es el Señor, para anunciar cuál es el camino, para mostrar entonces la pureza y la necesidad de esta salvación que tiene que ser recibida porque ha sido testificada con señales, con prodigios, con milagros, y ha sido confirmada por personas para que nosotros la recibamos. Y entonces, versículo 3, le llamamos una salvación tan grande de la cual no podemos escapar. O sea, aquí lo que está diciendo es, seríamos muy tontos si escapamos de esta salvación y no la aceptamos, ¿sí? Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande. Es tan grande, no debemos nosotros de descuidarla, no debemos nosotros de ceder ante todo lo demás, ¿sí? Entonces, quiero que vean entonces, primer punto, que Jesús creía que Dios es Señor sobre todo y Él colocó su plan. Versículo 2, que diga, segundo punto, todo esto está relacionado con sus palabras, ¿sí? Estas acciones providenciales entonces están relacionadas con sus palabras, ¿ok? Voy a repetir eso. El hecho de que Él muestre a través de acciones que es el Señor, que eso es lo que significa ser providencial, ¿sí? Ser providencial, está arriba de todo. Nos muestra, punto 2, que hay una relación con sus palabras que se estrecha con estos milagros, ¿sí? Entonces, primer punto, nos muestra que Dios es el Señor. Segundo, está relacionado profundamente con sus palabras, ¿sí? De modo que entonces sus palabras actúan grandemente, ¿ok? Voy a elaborar esto. Tenemos salmos como el Salmo 33, versículo 9, que nos habla literalmente de cómo es que Dios habla y se cumplen las cosas, ¿sí? Salmo 33, versículo 9. Él habla y se cumple todo. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, ¿sí? Salmo 33, versículo 9. Cuando Dios habla, eso no es solamente palabras, sino que también es un acto, es una acción misma que está siendo realizada cuando Él habla. Entonces, cuando Él habla, no solamente está hablando, sino que está actuando, ¿sí? Tenemos otro salmo, Salmo 19, versículo 2. Cuando algo habla, cuando Él realiza un acto, Él también está hablando, ¿ok? Primera parte, les dije, Salmo 33, versículo 9. Cuando Él habla, Él está realizando un acto, una acción, ¿ok? Salmos 19, 2. Cuando Él realiza una acción, Él está hablando, ¿ok? Es lo contrario, pero se cumple de la misma forma, ¿ok? Dice Salmos 19, 2. Un día emite palabra otro día. ¿Qué nos está diciendo ahí? Cuando nosotros vemos el día también está anunciando palabra, también nos está anunciando algo de Dios, ¿sí? Está hablando de la misma forma y testificando acerca de Dios. No solamente palabras cumplen actos, sino actos nos muestran palabras, ¿sí? Dice el versículo también, y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es un acto y su actividad habla. También Isaías 28 nos transmite esta idea de que su actividad habla. Isaías 28, versículo 26. Y ahí nos dice entonces, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Ok? ¿Qué está diciéndonos ahí? Nos está hablando desde ese versículo hasta el versículo 19 de cómo es que también esta forma de actuar de Dios se encuentra en la sabiduría que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Cuál es la acción aquí? La acción aquí es que Dios permite a los hombres tener conocimiento, como por ejemplo, de cómo arar, de cómo trillar, de cómo realizar agricultura, ¿no? Ok, voy a leer los versículos ahora para que vean. Dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Qué es lo recto? Versículo 27, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto, versículo 9, esto, la agricultura, esta sabiduría, esta acción que los hombres realizan, esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Ok? Entonces, aquí esta acción, el hecho de que nosotros podamos realizar cosas ordinarias como la agricultura, nos hablan acerca de su providencia, de que Él es Señor e instruye sabiduría a las personas. ¿Sí? Si nosotros no tuviésemos a Dios como Señor, nosotros no podríamos conocer. No me refiero a que lo aceptásemos en nuestro corazón, me refiero a si Él no estuviese gobernando, no habría quien nos enseñe
a nosotros a obrar agricultura, a obrar conocimiento, a obrar sabiduría de cualquier tipo, porque Él es la fuente de la sabiduría. Él es el Señor de la sabiduría. ¿Ok? Entonces, está muy relacionado esta parte de providencia con sus palabras, ¿sí? Y entonces, tanto la creación como la recreación, el nuevo nacimiento, ambos provienen de la palabra, ¿ok? La palabra se presenta, entonces, como una promesa, como una amenaza, como una instrucción, se presenta como una acción. Tiene múltiples formas en las que podemos observar esta palabra, ¿sí? Y entonces nos quedamos con un versículo grande, Isaías 55, versículo 10, que nos dice entonces cómo es que obra Dios, que Él está arriba de todo, ¿sí? Si ya tenemos una mirada del hecho de que las obras apuntan a que Él es Señor y Él apunta de nuevo a su palabra, y su palabra señala que Él es Señor de todo también. ¿Qué nos está diciendo toda esta palabra? Que Dios nunca envía una palabra vacía. ¿Qué me refiero con eso? Que nunca son frustrados los caminos de Dios. ¿Ok? Que Dios realiza todo lo que quiere. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y lo contrarresta. ¿Qué significa esto? No volverá a mí vacía. Hará lo que yo quiero. No vuelve a mí vacía, hace lo que yo quiero y es prosperada en aquello para lo que la envíe. ¿Ok? Este versículo nos apunta a que Dios es Señor, que Él está enviando y cumpliendo todas las acciones que Él quiere realizar. Y entonces estas acciones providenciales en milagros nos muestran que Él está arriba de absolutamente todo y controla todo y nada se escapa de su voluntad, sino que toda su voluntad se cumple. Salmos 47, versículo 2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Nos dice, Él es Rey hoy, presente sobre toda la tierra. No hay absolutamente ningún lugar en la tierra que Él no gobierne. Salmos 47, versículo 8, también, estoy en el mismo salmo. Salmo 47, versículo 2 y ahora Salmos 47, versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, ¿sí? Nos está hablando en un tiempo pasado ahora y está diciendo, Él reina sobre todas las naciones, Él reina sobre todos los tronos. No hay ningún trono que se imparta que no sea dado por Dios, porque Él es el Rey sobre todo rey, y entonces él coloca a cada una de las personas. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Y está teniendo la misma conclusión que Naamán cuando vio las acciones y dijo, Dios es Dios sobre toda la tierra y no hay ningún Dios igual. Aquí también dice, no hay otro Dios, no hay nadie que sea verdaderamente Dios, así como lo es Él, ¿sí? Jeremías, capítulo 1, versículo 12. Dice en el versículo 12, dijo Jehová, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y nos habla de cómo es que Él pone por obras todas las acciones, ¿ok? Todas las acciones que Él está diciendo se cumplen. Todo lo está realizando Él, ¿ok? Entonces, ¿qué es la revelación providencial sobrenatural? Es la forma en la que Dios actúa por milagros o por procesos naturales para poder mostrar que Él es Señor, ¿sí? Para poder mostrar que Él es Señor y apuntar de vuelta a su palabra, ¿ok? La última parte de eso, nada más para mostrar también esto, tiene unas implicaciones también en las cosas naturales. Cuando nosotros hablamos acerca de la forma en la que sucede todo en el día a día, cosas naturales,
también se muestra dentro de esto Dios. En el caso de, por ejemplo, Éxodo, capítulo 28, versículo 30, nos habla acerca de un par de piezas que se metían dentro de los pectorales, o sea, lo que cubría los pectorales del gran sacerdote. Y estos pedazos de piezas se ocupaban para ser lanzados como al azar, y que en ese azar Dios mostrase su voluntad, ¿sí? Se llamaban Urim y Turim, ¿sí? Dos piezas que realizaban estas acciones. Eran piezas pequeñas, pero esas piezas cumplían el propósito de mostrar que Dios controla aún cosas que parecen azar, ¿sí? Eso se repite también en el Nuevo Testamento. Y eso se ve también entonces en la forma en la que este Dios tan grande obra aún en echar suertes, en algo que se ve tan ordinario como esto, ¿sí? Entonces quiero que vean eso. Dios es soberano sobre todos, ¿ok? Siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente forma de revelación? Una revelación sobrenatural era el primer punto, providencial. Siguiente punto, una revelación sobrenatural encarnada, ¿ok? Ambas son sobrenaturales, se salen de las cosas ordinarias y a la vez nos muestran que Él está más allá. ¿Cuál es la siguiente? La encarnación. La encarnación es el modo en el cual se consuma toda la revelación. Entonces leemos otra vez Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice: ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y a quien asimismo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ok? ¿Cuál es la parte importante ahí? El subtítulo, por supuesto, revelación sobrenatural encarnada. Nos está haciendo referencia a que la forma principal de revelación aquí eran los profetas. La forma principal de revelación aquí ya no son los profetas, ya no son los apóstoles. Sí escribieron ellos el Nuevo Testamento, pero debajo de ellos estaba Jesucristo. Y Jesucristo está presente ahorita, encarnado, sentado a la diestra del Padre, y continúa actuando y obrando para que nosotros podamos conocer a este Dios. ¿Sí? Continúa obrando hoy para que podamos conocer a este Dios. Y entonces la forma en la que lo sitúa Juan capítulo 14, versículos 6 al 9, era: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si conocen a Jesucristo, también a su Padre lo conocen. Y ahora lo han conocido. Dice el versículo: desde ese momento ya habían conocido a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos muestra eso? Todo el proceso, que diga, toda la vida que Él tuvo encarnado aquí en la tierra y la vida que tiene Él encarnado después de su resurrección arriba, toda esa vida nos muestra a Dios. Es una revelación, nos muestra a Dios. De modo que si conocemos nosotros a Jesucristo aquí en la tierra, y con eso me refiero a través del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y conocemos a Jesucristo resucitado a través del Espíritu, a través de todas las cartas, a través de Hechos, a través de Apocalipsis, conocemos de forma más perfecta a Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, toda esa revelación nos muestra el camino, nos muestra la verdad, nos muestra la vida. ¿Sí? Antes, entonces, lo describe así Calvino. Antes había tan solo una luz tenue, ¿sí? Como la del sol. Miramos el sol y había una luz tenue. Pongan ustedes, había un velo que estaba cubriendo sus ventanas y no podían ver cómo es que entraba de forma perfecta el sol. Pero ahora, dice Calvino, con Jesucristo ya no existe ese velo, ya se ve claramente el resplandor perfecto que está entrando a través de sus ventanas, que está dando e irradiando una revelación perfecta de quién es Dios, ¿sí? Entonces, cada palabra de Cristo
era de Dios hasta la letra, cada una de las letras, cada acto ordinario de Cristo, cuando estaba dando amor al hablar con la samaritana, cuando estaba dando amor al hablar con Nicodemo, eran de Dios, mostraban más perfectamente a Dios. Y cada milagro, cuando Él cura a cada una de las personas de su ceguera, del flujo de la mujer, cuando resucita a la niña, también nos muestra de forma perfecta a Dios. Nos muestra a Dios vestido con humildad, caminando por Galilea, y nos muestra a Dios en la transfiguración delante de Moisés y de Elías, mostrándoselo a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. En Mateo capítulo 17 nos muestra tanto también a Dios. Y ahora, chequen esto, se va a ver de forma más perfecta en el futuro. Ok, ¿cómo? En Apocalipsis nos dice entonces que va a regresar Jesucristo, ¿sí? Y cuando Él regrese, Jesucristo no va a regresar de la misma forma, va a regresar de una forma que nos dice Filipenses 2, versículo 10 y 11. Ahora todos se van a arrodillar y todos van a exclamar que Jesucristo es Señor. Lo van a exclamar todos cuando estén yendo en contra de Él y cuando estén yendo a favor de Él, ¿sí? Cuando estén perdiendo, cuando estén sometiéndose a Dios y siendo parte de su familia, van a estar exclamando esto mientras son llevados al infierno y mientras son llevados a la vida eterna. Y se va a ver de forma más perfecta a Dios, ¿sí? Ahora comparemos esa ventana con estar enfrente del sol mismo, ¿sí? Y lo padre para nosotros es que si somos cristianos, nosotros vamos a ver de forma perfecta a este Dios cara a cara. Y ya no vamos a ver como espejo, 1 Corintios capítulo 13. Ya no vamos a ver por espejo, sino vamos a ver incluso como fuimos vistos. ¿Ok? Y esto nos lleva a un tercer punto, ¿sí? Primeramente, dije una revelación providencial, sobrenatural. Segundo, una revelación sobrenatural encarnada a través del Hijo. Tercero, nos muestra un contenido de proposiciones personales. ¿Ok? Un contenido de proposiciones personales. Para eso, primeramente, tengo que definir qué es una proposición. Una proposición es cuando tú llegas y escribes una frase, ejemplo, y esa frase tiene una realidad, ¿sí? Y entonces agregas otra frase abajo de esa, tienes otra proposición, y esa frase es otra realidad. Y estas realidades van haciendo más grande cuál es la realidad perfecta, ¿sí? ¿Cuál es la realidad del mundo? Entonces tenemos nosotros en nuestra Biblia, por ejemplo, unas divisiones de versículos. Y varias de estas divisiones de versículos son ideas separadas, pero que cuando tú vas uniendo una tras la siguiente, tras la siguiente, tras la siguiente, en las cartas, por ejemplo, va formando un argumento. Y este argumento nos muestra una realidad más grande, ¿sí? Cada una de estas realidades pequeñas se van juntando para formar una realidad más grande. ¿Qué muestra entonces esto? Ayuda a formar conocimiento. ¿Ok? Es una revelación que es propositiva porque nos está formando un conocimiento verdadero de Dios a través de pequeños conocimientos que se van acumulando uno tras el otro, tras el siguiente, tras el siguiente, tras el siguiente. Y esta es la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora tenemos que platicar de eso porque no podemos dejarlo simplemente así, ¿no? Cuando nos dice entonces, Éxodo capítulo 6, versículo 7, muy similar al del capítulo 7 que vimos ahorita, que Él obra milagros y obra para que sepan que Él es el Señor, nos da dos proposiciones. Y la proposición, que diga, y la realidad que surge de estas dos, al sumar esta realidad de que Dios obra milagros y de que Dios dice que a través de eso sabremos que es el Señor, es que podemos ver en verdad que Dios es el Señor. ¿Sí? Y entonces Él, Dios, a través de una y otra proposición, se va nombrando a sí mismo, va diciendo quién es Él, va anunciando cuál es su nombre y va dando cuál es su carácter, va anunciando cómo es que Él actúa, va
anunciando realidades de la naturaleza del hombre, vistas desde sus propios ojos, de los ojos de Dios me refiero, y nos está mostrando también realidades de la vida eterna, nos muestra realidades de cómo llegar a esta vida eterna, todo a través de un conocimiento, de conocer a Dios, ¿sí? Y entonces podemos decir en verdad, Juan 17:3, la vida eterna es que te conozcan. La vida eterna es conocer a Dios y a Cristo, a quien Dios envió, ¿sí? Eso es lo que me refiero con las proposiciones. Esta revelación nos está haciendo experimentar vida eterna a través de conocer de forma verdadera a Dios. Y entonces lo que sucede en nuestros corazones, amigos, que no sabemos que está sucediendo muchas veces, pero que quiero que conozcan, es que cuando tú no estabas vivo, cuando tú estabas muerto espiritualmente, lo que sucedió es que empezaron a penetrar dentro de tu corazón de tinieblas luces que venían de parte de Dios, luces de conocimiento de Dios, y esto nos revelaba entonces la verdad e iluminaba nuestros corazones y lo traía a la vida, ¿sí? Eso está en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Versículo 5 dice, porque no predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino que predicaba a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la fase de Jesucristo. ¿Sí? Corazones iluminados para conocer, para tener un verdadero conocimiento de Dios, observando a Jesucristo, en la faz de Jesucristo, observando a Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo resumimos nosotros que sucede esta revelación especial? Sucede concedida por el Padre, noten, porque Dios que mandó, fue concedida por Él, porque Él la mandó, concedida por el Padre, en el Hijo, nos dice, en la faz de Jesucristo, ¿sí? A través de las operaciones del Espíritu Santo, que no se ven aquí, pero este resplandecer se aclara cuando vemos el capítulo 3, versículo 18, en el cual nos revela Dios que nosotros mismos, mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria de Dios, vemos, está hablando acerca de lo mismo, conocimiento de la gloria de Dios bien vista, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y esa es la parte importante. ¿Cómo sucede? Por el Espíritu del Señor y su forma en la que obra en nosotros. Es concedida por el Padre, es en el Hijo y es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Y les tengo dos conclusiones. ¿Sí? Perdón, tres conclusiones. Una, Dios se revela a sí mismo. ¿Sí? Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Sí? Segunda conclusión, conocer al Señor es el objetivo de nuestra vida. ¿Ok? Conocer al Señor es el objetivo de nuestra vida. Jeremías 9, en un versículo que yo amo, Jeremías 9, versículo 23, nos dice la forma en la que Dios piensa acerca de esto. Nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el que tiene valentía se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto, más el que se hubiera de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es nuestro mayor punto de nosotros tener alegría al respecto de? Que le entendemos y conocemos, que tenemos un verdadero conocimiento de Dios, ¿sí? Que soy Jehová, dice el versículo, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y luego dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿ok? ¿Qué indica eso?
que conocer al Señor es el objetivo de nuestras vidas porque es lo que Dios quiere. Si Dios se revela y Él quiere que lo conozcamos, ese es nuestro objetivo de vida, ¿sí? Y conclusión número 3, que no podemos pensar nosotros, todavía no la digo de forma sintética, no podemos pensar nosotros en comparar una cualidad personal de conocimiento, una cualidad personal de una relación con una cualidad proposicional. Ok, voy a repetir eso porque sé que estoy ocupando palabras un poquito más complejas de lo que quisiera. No podemos comparar nosotros el tener una relación con Dios con tener un conocimiento de Dios y decir estas dos cosas son opuestas, ¿sí? Como diciendo, yo no necesito conocer la Biblia y conocer cada una de las cosas de Dios y cuáles son sus atributos. Yo solo necesito tener una relación con Él. O decir, yo solamente necesito saber cuáles son los atributos de Dios, qué es lo que Él realiza, qué es lo que Él dijo, cómo es que sucedió todas las cosas de la Biblia, pero no quiero una relación con Él. ¿Sí? Estas dos cosas no están separadas, ¿sí? Porque si observamos otra vez este versículo, Jeremías capítulo 9, no está hablando acerca de un conocimiento que es meramente cerebral, sino se está hablando de un conocimiento que también pone a la persona a obrar, que cambia el corazón de las personas y los mueve a actuar de forma distinta, ¿sí? Nos dice el siguiente versículo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab. Y voy a saltarme una parte para no hacerlo tan largo. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo ahí? Está diciendo, tú tienes que entenderme y conocerme, versículo 24, y versículo 26, voy a juzgar a quien no sea circuncidado en su corazón. ¿Sí? No puede ser un conocimiento cerebral en el sentido de nada más tener información recabada acerca de Dios, sino que esta información, cuando es un conocimiento verdadero, envía a un cambio de corazón, a una circuncisión del corazón, que es lo que está diciendo aquí Jeremías que debemos de tener, ¿sí? Que deberían de tener. En este caso Israel. También nos menciona entonces Jeremías en otro pasaje de forma sarcástica, ¿no es conocerme el hecho de que ustedes obren de forma piadosa? El hecho de que obren de forma piadosa, que significa literalmente obrar de acuerdo a lo que Dios quiere, muestra que tú conoces a Dios. Un corazón cambiado muestra conocer a Dios, ¿sí? Y del otro lado también tenemos que ver entonces que no podemos afirmar nosotros tener una relación con Dios si no conocemos nada de Dios, si no conocemos a Dios, ¿sí? Una afirmación de un encuentro personal con Dios tiene por lo menos que tener creencias verdaderas de este Dios. Y la forma en la que podemos ilustrar eso es, imagínense ustedes que llegan con una persona en la calle y esa persona les dice, oye, tú eres mi mejor amigo. Y tu reacción es de extrañarse porque no lo conoces en lo absoluto, ¿sí? Bueno, es una persona cualquiera de la cual no tienes ningún saber. Igual sabe que existes, ¿sí? Sabe que existes, sabe que estás ahí, sabe que eres un hombre en mi caso, sabe que eres una mujer, en el caso de ustedes, los que son mujeres, las que son mujeres, pero no te conoce y no tiene cosas verdaderas que estén aquí. No hay una relación verdadera si no hay un conocimiento formado a través de esas proposiciones que van sumándose una tras otra para hacer más grande la imagen de esta realidad. ¿Sí? Entonces no podemos comparar una cualidad personal con un conocimiento proposicional. E insisto en esa palabra porque proposición implica que va sumándose una tras otra. ¿Sí? Y al final es infinito, Dios. Pero lo que colocó aquí
fue avanzando de forma progresiva, una tras otra, tras otra, tras otra, y nosotros tenemos que ir conociéndolo de esta misma forma, progresando en nuestra relación con Dios a través de conocerle de forma verdadera, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sí? Y entonces solamente me queda a mí impulsarlos a ustedes a que veamos que necesitamos un verdadero conocimiento de Dios, porque Él está ofreciéndolo y está dándolo, está comprobándolo de forma sobrenatural con milagros, y lo comprobó hace miles de años para entregarnos este libro, y está diciéndonos: aquí está la verdad encarnada, conózcanla antes de que aparezca en forma de juicio al final de sus vidas, y cuando regrese con su gloria y sus santos ángeles. Y así que enfoquen sus vidas a conocer a Dios y a conocerlo de forma verdadera, y no sean llenos de este engaño tan horrible que nos está diciendo que necesitamos ser las personas más inteligentes o más emocionales, sino que mezclemos un verdadero conocimiento de Dios con todo lo que nos dio: cerebro, corazón, manos, cerebro que entiende, un corazón que admite y agarra a Dios como Señor, y unas manos que obran conociendo que Él es dueño de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque nos permites conocerte de forma verdadera. Gracias porque tú te has revelado a través de acciones milagrosas, pero apuntaste de forma mayor a tu palabra para que te comprendiésemos sin ambigüedades de la forma en la que nosotros hablamos, para que pudiésemos ver que tú te ibas a encarnar, que te harías hombre y que te harías el único mediador entre nosotros y tu misma ira, porque tú diste tu vida para que nosotros podamos acercarnos a ti en este día y cada uno de los días que vengan. Y permítenos entonces ver que tenemos por delante una meta increíble, que es conocerte a ti cada día mejor y por la eternidad. Y es una meta hermosa que nos va a ir agrandando nuestros ojos y nos va a ir cambiando nuestros corazones y nos va a ir agarrando cada uno de los días y sosteniendo en cualquier dificultad y en cualquier alegría. Te pido ahorita que bendigas a cada una de las personas que están aquí en este estudio y a nuestra iglesia para que podamos seguir conociéndote verdaderamente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.